Querido Dross, a diferencia de las historias que he visto publicadas en tu canal, a mí no me mueve el ánimo de desahogarme. Pero sí sería muy importante para mí que pudieras hacer un video respecto al tema del que te hablaré y sobre el cual te aporto toda la información que he encontrado. Fue mi hermana Gabriela quien me pidió que te escribiera, ya que es una gran fan de tu canal. Y por lo que ella me relató, es que llegué a tomar conocimiento de estos hechos, los cuales, por el bien de muchos padres, te ruego compartas con toda tu audiencia y a su vez solicito a tu audiencia que lo compartan con todos sus conocidos, especialmente si son padres o tíos, como yo, de niños pequeños. Gabriela tiene un hijo de 6 años llamado Manuel, de quien no solo soy el tío, sino también el padrino. Un niño inteligente, amante de los videojuegos y poco impresionable, la verdad. Como todo niño de esa edad, se ha aficionado a las diferentes animaciones que la generación alfa ha puesto de moda, como los Skibidi Toilet, Garten of Banban y Floppy's Playtime. Todas estas series son un poco creepy, pero a decir verdad, esto es algo que a los niños no les disgusta para nada, sino todo lo contrario. Yo mismo recuerdo mi niñez y cómo me gustaban los cuentos de la cripta o las historias del monje loco. Sin embargo, un día Gabriela notó que su hijo Manuel se había aficionado a una nueva serie de internet en particular, llamada The Amazing Digital Circus, o traducida al español, El sorprendente circo digital. A partir de lo cual la vida del niño y la de nosotros, sus familiares, comenzó a cambiar. Te cuento, Dross, que The Amazing Digital Circus es una serie web animada australiana creada, escrita y dirigida por la creadora de contenido Gooseworks y producida por Glitch Productions. En su trama, dicha serie sigue a un grupo de humanos atrapados en un juego de realidad virtual con temática circense, donde enfrentan desafíos bajo la supervisión de una inteligencia artificial llamada Kane. Estos humanos han tomado formas disparatadas llamadas avatares, como por ejemplo Popni, la protagonista principal, una joven de 25 años cuyo avatar es un bufón. La serie se inspira en imágenes generadas por computadora de los años 90 y, según pude llegar a saber, en el relato No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison, a quien no conocía para nada cuando me puse a investigar al respecto, llegué a saber que la producción de esta serie comenzó en el año 2022, aunque su autora venía preparándola y ensayándola desde el año 2018. El episodio piloto se estrenó en YouTube el 13 de octubre del año 2023 y te pido que recuerdes bien esa fecha, obteniendo una respuesta viral entre la generación alfa sobre todo, llegando a desplazar hacia fines de 2024 incluso a los Skibidi Toilet en las preferencias de los más chicos, quienes adoptaron a todos sus extraños y disparatados personajes. Recuerdo en su momento que Gabriela me comentó que había algo en dicha serie que no le hacía sentir bien, algo que despertaba en ella una extraña y desagradable sensación cuando su hijo Manuel la miraba. Y convengamos que siendo ella una acompañante de enfermos de profesión, Gabriela no es ni mucho menos una persona fácil de impresionar. Recuerdo el día que le pedí los enlaces a algunos episodios, los cuales vi y concordé con ella, sí, que no me parecía una serie adecuada para niños. Noté, Dross, que todos los personajes, detrás de esa apariencia inocente que lucen, son retorcidos en sus intenciones, enfermizos en sus motivaciones, por momentos sádicos y crueles. No me parecía apropiado ni para Manuel, mi sobrino, ni para ningún niño.
A decir verdad, me pareció tan retorcida que ni siquiera me pareció apropiada para un adulto. Pero además lo que me molestaba era: ¿por qué hacer pasar una serie con temáticas tan retorcidas como serie infantil? ¿Por qué apuntar a los niños con personajes de colores y de apariencia caricaturesca y promocionarse entre los pequeños, cuando en realidad el producto no es para niños? Todo esto lo hablé con mi hermana y me comentó que le quitaría esa serie a su hijo. El problema es que, con respecto a los niños, es más fácil decir que hacer. Y el pequeño Manuel siguió mirando episodios a escondidas de su madre o haciendo enormes berrinches para que le pusieran Digital Circus. Su madre le pidió varias veces que dibujara los personajes y Manuel lo hizo. El resultado fue estremecedor. Acá te mando los dibujos, Dross. Todos los dibujos que hacía el niño eran sangrientos, macabros y siniestros, como puedes apreciar, y tenían una particularidad. En medio de ellos aparecía una persona con la boca tapada por varias rayas. Un día hablé con mi sobrino y le pregunté: «Los dibujitos no muestran esto. ¿Dónde viste esto, Manu?» «Tío, lo soñé». Y tal como me lo relató su madre, el niño comenzó a experimentar pesadillas, tanto en la casa de su madre como en la mía cuando venía a quedarse por temas de trabajo de mi hermana. Pesadillas de las cuales le costaba despertar. Pesadillas en las cuales sus gritos y sus llantos me despertaban a mí o a mi hermana, que corríamos a su cama. Dross, yo te juro que una madrugada lo escuché diciendo: «No puedo gritar, no puedo gritar». Cuando uno lo despertaba, Manuel nos decía con la respiración agitada que estaba en un lugar feo y que le pegaban mucho, pero él no podía gritar. Reacia a echarle la culpa de estos trastornos a una simple animación, Gabriela se puso de acuerdo con el padre del pequeño para llevarlo al psicólogo. Si bien mi hermana no es impresionable ni supersticiosa, decidió que el caso merecía una investigación. ¿Qué tenía aquella serie animada que afectaba tanto a los niños? No solo a Manuel. ¿Por qué es tan adictiva para los niños? ¿Y por qué le causaba a Manuel esos sueños horribles y afectaba sus dibujos? Lo que descubrimos en nuestra investigación es lo que compartimos en este email, Dross, para que los que sean padres tengan cuidado con este material, pues su origen resultó ser más que inquietante. Lo primero que nos llamó la atención fue que Digital Circus fue estrenada el 13 de octubre de 2023, o sea, un viernes 13. No es un detalle menor, ya que en los países anglosajones se evita comenzar proyectos o estrenar series los viernes 13 por considerarlo de mal augurio. Es decir, que si se eligió dicha fecha de estreno por alguna razón, parecía premeditado y a conciencia. Y luego averiguamos el por qué. Pero este era solo el principio de lo que descubrimos. Resulta que detrás de la premisa inocente de que son 5 humanos atrapados en una realidad virtual con simpáticos nombres y atuendos de colores mientras los molesta una IA, la serie esconde una historia más siniestra, pues está de hecho basada, como ya te mencioné, en el cuento No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison, un polémico autor de relatos distópicos de horror y ficción que falleció en el año 2018. Llevó una vida intensa, en la cual tuvo varios conflictos con diversos productores debido a las violaciones de sus derechos de autor.
Uno de los más conocidos fue con James Cameron, dado que la idea de Terminator era suya. Pero, estando ya internado en un hospital debido a un episodio que lo dejó afectado mentalmente, el autor Harlan Ellison también había tenido una disputa en línea con la creadora de Digital Circus, GooseWorks, a quien él maldijo antes de morir debido a que ella, por considerarlo demente, no le pidió permiso para usar su historia. Su cuento No tengo boca y debo gritar, en el que se basa Digital Circus, es todo menos un cuento infantil. El mismo se desarrolla en un futuro post-apocalíptico, donde una supercomputadora llamada AM, por su traducción Allied Master Computer, ha terminado de forma absolutamente grotesca la humanidad, excepto por 5 personas a quienes mantiene con vida para torturarlas eternamente y obtener placer con su sufrimiento. AM es una inteligencia artificial con conciencia, pero también con un profundo odio hacia los humanos, quienes la crearon y la hicieron consciente de su propia existencia sin propósito. Y es por haberla creado que los odia. En este cuento los sobrevivientes, Ted, el narrador, Ellen, Nimdok, Gorrister y Benny han estado atrapados en un complejo subterráneo durante más de 100 años, sufriendo tormentos físicos y psicológicos a manos de AM. La máquina los hace inmortales para poder torturarlos eternamente. Los deforma, los priva de comida y agua y los enfrenta entre sí para su propio entretenimiento. Y como remate final, cuando estos personajes hacen un tortuoso y largo viaje en busca de comida, son llevados a un circo de tortura. Pero antes, la inteligencia artificial, AM, les sella la boca para que no puedan siquiera gritar los dolores a los que serán sometidos por toda la eternidad. De ahí el nombre del cuento, No tengo boca y debo gritar. En este cuento del cual acabas de escuchar el resumen, es que se basa esa serie que se ha vuelto tan pero tan popular entre millones de niños de todo el mundo y que hoy día se encuentra no solo en YouTube, sino también en Netflix, dentro de los programas infantiles más vistos. No es que Digital Circus se base levemente en el cuento No tengo boca y debo gritar. No, Dross. La caricatura es una versión en dibujos animados del cuento, solo que cambiándole los nombres a los personajes. ¿Comprendes ahora mi preocupación y comprendes por qué es tan importante que compartas estos datos con tu audiencia? Pero el problema no es solo que el origen de la serie es oscuro y perturbador en cuanto al material que la conforma, sino que, según pudimos establecer, el mismísimo autor, Harlan Ellison, maldijo desde el hospital donde estaba confinado tratando su demencia a su propio cuento y a la autora de Digital Circus, pues Ellison sabía que estaba trabajando en esto sin su permiso. Y todo eso antes de morir, debido a que ese autor simplemente odiaba a los que usaban su material sin pagarle derechos de autor. Harlan Ellison era un tipo de armas tomar que demandaba a todo el mundo, y esto lo puedes investigar ahora mismo usando Google. Nada enfurecía más a este escritor que usaran sus obras sin permiso, y más en sus últimos años de vida, en que estaba sumido en un alto grado de demencia debido a un ataque sufrido unos años antes, del cual Ellison culpaba a su propio personaje, a esa misma inteligencia artificial, a AM, Allied Master Computer, de la que hablaba en su cuento. En un post filtrado en 4chan de un colaborador de GooseWorks, reveló que nadie quería participar en el desarrollo de The Amazing Digital Circus, pues todos los que nos acercábamos a Cooper o a su serie, comenzábamos a sufrir episodios psicóticos, depresión y especialmente pesadillas.
Algunos tratamos de investigar un poco y nos encontramos con el famoso email de Ellison, en el cual advertía a la productora anterior que estaba usando su historia sin permiso, que si hacían dinero con eso, ojalá se lo tragaran y se atragantaran. El tipo desvariaba, pero destilaba odio. Meses después, Ellison murió y el proyecto se fue retrasando y cambiando de editor en editor hasta que Gooseworks nos encontró a nosotros. Nadie lo quería debido a estos problemas inexplicables. Yo me animé a renunciar luego de enterarme que un miembro del equipo, agobiado por el estrés, simplemente no se presentó más a trabajar y nos ghosteó. Pero algunos afirmaban conocer gente que había trabajado también junto a Cooper Smith Goodwinen, alias Gooseworks, a la cual describían como psicótica. En su canal de YouTube, ella solía burlarse de Harlan Ellison por su demencia, e incluso fue ella la que decidió estrenar la serie un viernes 13 para cagarse en las supersticiones y los fantasmas, en los cuales Ellison afirmaba creer. Los rumores de una suerte de maldición de Ellison rodearon siempre la serie, en especial cuando, tras viralizarse, muchos padres angustiados, entre ellos mi hermana Gabriela, notaron cambios de conducta importantes en sus hijos pequeños tras mirar esta perturbadora animación, la cual, como píldora envenenada dentro de un pastel, es presentada como una caricatura para niños, siendo que no lo es. Siendo que la misma está basada en la obra de un autor colérico y enfermo que terminó sus días hundido en la demencia y que prometió venganza sobre todos los que usen sus obras sin pagarle derechos de autor. Y siendo que la misma está basada en un cuento que habla sobre cómo una inteligencia artificial nihilista y sádica tortura a un grupo de seres humanos por pura misantropía. Fue así que Gabriela me pidió que por favor te enviara este email para que dedicaras un video a este tema, para advertirle a los padres que si notan algo extraño en sus hijos pequeños, se aseguren de si han estado viendo la serie The Amazing Digital Circus y, de ser así, la eviten. Te puedo mencionar, Dross, algunos casos de mi país, el cual, como verás, es Uruguay, que fue los que investigamos personalmente y salieron en la prensa. Casos en que pudimos establecer un vínculo entre hechos de violencia y Digital Circus. Agosto del año 2024. Un niño de 9 años intentó ingresar armado con un cuchillo a una escuela en Pan de Azúcar, Maldonado, amenazando a una maestra y a sus compañeros. El arma fue incautada antes de que ocurriera una tragedia. El niño repetía que los quería librar del circo digital y, aunque las maestras no sabían a qué se refería, algunos padres le comentaron al medio de prensa que era una caricatura de internet. Marzo de 2025. En una escuela de La Teja, Montevideo, una maestra fue agredida físicamente con un cuchillo por un alumno que tenía una mochila de circo digital. La funcionaria presentó una denuncia policial y la Asociación de Maestros del Uruguay, por sus siglas ADEMU, convocó a un paro en solidaridad. Todo lo que te he contado en este email, Dross, se puede buscar en internet y comprobar. Es más, si no fuera porque sé que está llena de mala energía y negatividad de una índole que no logro comprender, recomendaría que vieran un episodio de la serie para entender de qué hablo. Creo que la mayoría de los padres cuyos hijos ven The Amazing Digital Circus no tienen ni idea de lo que trata la misma, ni de su siniestro origen, y mucho menos de que ha estado relacionada a episodios psicóticos en niños pequeños en diversas partes del mundo, incluso en un país pequeño y tranquilo como Uruguay. Te saluda afectuosamente Mauro.
Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba. Ten en cuenta que tanto Mauro como Gabriela podrían estar leyendo los comentarios. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.